Elige bien. Segunda vuelta. Dentro de esta contienda electoral, Jorge, ¿cómo percibes tú el panorama político de lo que se viene dando en el país? ¿Polarización que puede dar pase a un tema de más confrontación? Bueno, yo veo que definitivamente la situación está muy dividida, ¿no? O sea, es extremadamente dividida, y lo que se puede invocar, lo que se debe invocar, y creo que lo que se debe buscar es tratar de encontrar consenso. O sea, ya durante 2 décadas, y en especial en la última década, se ha vivido con un tema de una confrontación de uno como de otro lado, ¿no? Y eso es a lo que nos está llevando a esta situación del día de hoy, donde definitivamente hay un nivel de crispación tremendo, y definitivamente creo que esto significa que necesitamos llegar a tener consensos a todo nivel. ¿Cómo lo están tomando? Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo lo están tomando ustedes con respecto a las estadísticas? Me imagino que deben de estar contando también voto a voto. Y si bien muchos especialistas, y yo creo que la realidad está indicando que el voto rural, el voto más alejado de las ciudades, está favoreciendo a Pedro Castillo, también sabemos que el voto en el extranjero va a favorecer a Keiko Fujimori. ¿Están haciendo sus cálculos? ¿Cómo se están proyectando? Sí, estamos haciendo nuestros cálculos, sin embargo, creo que es prudente no arrojar cifras al aire, ¿no? Sobre cálculos que se hacen sobre la mesa en papel sin las actas correspondientes. Creo que tenemos una muy buena posibilidad de alzarnos con la victoria, sin embargo, como te digo, hay que esperar las actas, pero evidentemente era lógico el voto rural lejano iba a favorecer a Castillo. Calculo que incluso, te diría, siendo de Fuerza Popular, que el día de hoy, hacia media mañana o tal vez mediodía, hasta el señor Castillo puede hacer que pase adelante, ¿no? Conforme se van avanzando el conteo. Pero, como bien dices, falta el voto en el extranjero, y ahí la diferencia es abismal, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero además, Jorge, esto les da una clara muestra a ustedes de Fuerza Popular que de llegar a ser gobierno y además de ser bancada en el Parlamento, hay mucho descontento social. Ya hay una gran parte de la población que demanda cambios. Evidentemente, y es por eso que Keiko Fujimori ha planteado durante toda esta campaña un cambio, pero un cambio hacia adelante, ¿no? Un cambio hacia el futuro. O sea, no podemos continuar en las situaciones en las que estamos, ¿no? Evidentemente. O sea, y hay otra situación. Y hay otra situación, que es que hay una gran cantidad, la mayoría de regiones tiene una victoria de Pedro Castillo. De salir Keiko Fujimori como presidenta, va a tener ahí por lo menos un pueblo expectante, pero también pueden haber actos en contra de su gobierno. Por supuesto, evidentemente hay que saber, digámoslo así, planificar adecuadamente las intervenciones gubernamentales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y permíteme hacer una reflexión al respecto. Mucha de la gente que seguramente ha votado y ha votado en favor de esta posibilidad, como el señor Castillo, es gente que realmente está indignada por el pésimo servicio del Estado y que no les da el servicio que debieran, y sobre todo ahora se ha hecho evidente con la pandemia, ¿no? Con la pandemia se ha hecho evidente que, digamos, los sistemas de salud y demás han sido pésimos y no han podido dar las facilidades a la población. Ahora, para la gente en términos reales, cuando no te otorgan el sistema de salud que deberías de tener, a quien culpan directamente es el Estado y entienden eso al gobierno y X. Pero este tipo de competencias han sido transferidas a los gobiernos regionales hace cerca de 20 años, ¿no? Y evidentemente han ido aumentando sus competencias y sus facultades, sobre todo en el segundo gobierno de Alan García, y lamentablemente los gobiernos regionales, y todos en su gran mayoría, si tú ves, por ejemplo, la lista de gobiernos regionales, todos en su gran mayoría gobiernos de izquierda,
donde no han podido satisfacer las necesidades de su población. Ahí tenemos Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Cajamarca, a lo largo de toda su vida como región, ¿no? Que aparece en las regiones recién en el año 2003 con el primer gobierno regional, a lo largo de los últimos, digamos, 18 años ha estado manejada por gobiernos de izquierda y han tenido una gran inyección de dinero por parte del canon petrolero, y es una región donde tienen más del 50% de pobreza. Ya, pero Jorge, ¿no? Tiene mucha lógica lo que mencionas en la capacidad de gasto, que es bastante paupérrima, que tienen las regiones a nivel nacional, pero una contienda electoral como esta, los electores en realidad consideran que es el gobierno central el culpable, porque un gobernador regional o un alcalde, Jorge, lo que va a decir es que, por ejemplo, perdona, para terminar la idea y plantearte la pregunta, lo que un alcalde, una autoridad regional o municipal lo que va a decir es la culpa la tiene el Congreso, la culpa la tiene el gobierno central porque no me da plata, no me da el presupuesto. En ese sentido, viendo justamente lo que menciona Giovanna, la manera en la que se encuentra apabullante la victoria de Castillo en regiones con bastante nivel de pobreza de la sierra peruana, también el Congreso de la República va a tener la misión de legislar, consensuar normas y adoptar criterios juntamente con el Ejecutivo para favorecer a esas poblaciones que están pidiendo cambios, pero a gritos, Jorge, a gritos. Evidentemente, sin embargo, yo debo de precisarte lo siguiente. Tú tienes en parte razón en lo siguiente de que los alcaldes y los gobiernos regionales le tiran la pelota al gobierno nacional. Eso es verdad, pero esa es, digamos, la justificación que dan ante su pueblo, porque en realidad las competencias y el dinero lo tienen ellos. Cusco, mi querido Pedro, durante los últimos 15 años ha recibido 3 millones de soles al día, ¿no? Y no tienen los sistemas de salud que deberían de tener. Y eso no es responsabilidad, del gobierno central, eso es responsabilidad del gobierno regional. Es más, el ex gobernador regional, Acurio Tito, está preso justamente por el tema del Hospital Lorena, ¿no? Entonces, ahí hay hechos que, por ejemplo, la población a quien tiene más cerca su autoridad de alcalde o gobernador, y evidentemente frente a sus incompetencias o a sus propios actos de corrupción, para ellos es mucho más fácil tirarle la pelota al gobierno central o al Congreso, porque evidentemente de esa manera tapan también su incompetencia y claramente su corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí estamos en una situación donde lamentablemente el pueblo tal vez no sabe diferenciar o no ha tenido el conocimiento o el acceso a la información suficiente que le permita, pues, poder tener una imagen bastante más crítica, no solamente de sus autoridades locales y regionales, sino nacionales, y poder realmente analizar más profundamente eso. Nos hemos planteado, y con eso terminamos, nos hemos planteado el tema de que pueda llegar Keiko Fujimori a la presidencia y la conciencia que debe tener ella con respecto a la polarización en lo que ha pasado en el país. Pero si llega Pedro Castillo a la presidencia justamente con este voto fuerte de las zonas más alejadas del país y de las regiones más pobres también, ¿cuál tiene que ser la actitud del Partido Fuerza Popular y de ustedes como congresistas, justamente no solamente en el tema de aceptar el voto popular y ya, y todo bien, sino también en dejar que gobierne esa opción que ha sido elegida por la mayoría? Mira, nosotros vamos a tener una actitud vigilante y una actitud de colaboración, en tanto, evidentemente, se respeten los estándares democráticos y se respete la legalidad, ¿no? Porque donde se quiera romper los estándares democráticos y donde se quiera romper la legalidad y el orden establecido del Estado de Derecho, evidentemente ahí sí nos van a tener al frente, ¿no?